Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Yo, buen tal. Ok, vamos a ver. Subir un poquito el volumen. Eh, Estábamos con la regresión lineal de una variable. En la clase pasada estaba usando un material que tenía yo de hace tiempo del tema de Machine Learning, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el tema de Machine Learning, la hipótesis, la función hipótesis se calculaba usando teta 0, teta 1, etcétera, ¿no? Sin embargo, con la nueva técnica esta de Deep Learning, ya no existe la teta 0, la cambiaron por B, ¿sí? Entonces, es por esa razón que repito un poco esta clase de la regresión lineal, porque ahora estoy usando la nomenclatura pues que vamos a usar para el tema de Deep Learning, que es por así decirlo, un paso más adelante de Machine Learning, ¿verdad? Bien, entonces decíamos lo mismo. Ya lo habíamos dicho esto, por ejemplo, si tenemos estos puntos azules, lo que queremos es en el caso de una predicción lineal, pues es encontrar una recta que pase lo más cerca posible de todos estos puntos, ¿no? Bien, entonces para eso usamos lo que se conoce como regresión lineal, ¿no? Bien, aquí tenemos el ejemplo típico y que vamos a usar en algunos ejemplos de este curso. Es la aplicación esa para predecir valores de una casa, ¿no? Entonces habíamos dicho que nuestro primer característica que íbamos a usar eran los metros cuadrados de construcción para predecir el precio, ¿sí? Si tuviéramos estos datos que están aquí, nos daría algo así como esto: el precio de la casa. Esta casa sí se ve como que no sigue el patrón, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes que solo estamos tomando en cuenta una sola característica, que son los metros cuadrados. Habría que ver también el resto de las características, como por ejemplo la colonia, ¿verdad? Para saber la plusvalía de la casa, ¿sí? Entonces a lo mejor esta casa está en una colonia que tiene poca plusvalía, ¿sí? Bien, habría que hacer también todo un programa para calcular la plusvalía. O sea, tiene mucho que ver, por ejemplo, las escuelas de tu barrio, qué tan buenas son, pues, el tamaño de las banquetas, si están las carreteras, cuántos carriles tiene la calle, si están pavimentados o no están pavimentados, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro problema que no tiene nada que ver con Deep Learning. Entonces, vamos a regresar a lo que es la materia. Nosotros con esta notación que estamos viendo aquí, que vemos renglones y vemos columnas, podemos nosotros usar esa notación y decir: M va a ser nuestro número de ejemplos de entrenamiento. Por ejemplo, para este ejemplo en particular, ¿cuántos puntos hay aquí? 4, ¿eh? Cada uno de estos puntos corresponde a un ejemplo de entrenamiento. Para este ejemplo, M es igual a 4. ¿Sí? M sería igual a 4. Y luego,
variables de entrada o características. En este caso nada más tenemos una variable de entrada, que son los metros cuadrados de construcción. Sería solamente x1, ¿no? Pudiéramos tener x1 metros cuadrados, pudiéramos tener x2 plusvalía, pudiéramos tener x3 antigüedad, pudiéramos tener bastantes características, ¿sí? Ahorita para este ejemplo nada más tenemos una. Y luego variables de salida. Para este ejemplo nuestra variable de salida es precio, ¿sí? Precio. O sea, lo que queremos nosotros calcular es el precio, basándonos en los metros cuadrados. A nosotros nos van a dar las características y nosotros vamos a predecir un precio. Ese precio que nosotros hagamos la predicción tiene que ser lo más cerca posible a la realidad, ¿no? Bien, x, y es un ejemplo de entrenamiento, y x elevado a la paréntesis y elevado a la paréntesis i sería el entrenamiento iésimo. El iésimo, por ejemplo, el primero pudiera ser el iésimo 0, el 0 de entrenamiento. O sea, y luego el que sigue sería el 1, el 2, el 3, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo predecimos? ¿Cómo hacemos esa predicción? A esa predicción nosotros le llamamos hipótesis. Hipótesis es la predicción, es decir, es lo que queremos tener, ¿no? Queremos tener una función hipótesis para que nada más nos den las características y nosotros demos el valor de la salida. Entonces, es decir, mapea los datos de x a y. La entrada es x, la salida es y. Y para obtener esta función hipótesis, entonces nosotros vamos a disponer de m datos de entrenamiento. Con esos m datos vamos a alimentar nuestro algoritmo para que trate de hallar una buena función hipótesis que satisfaga este mapeo lo más cercano a esta tabla, lo más cercano a la tabla. Bien, entonces al terminar de entrenarse, el algoritmo lo que va a darnos como resultado es una hipótesis. Y ya con esa hipótesis nosotros lo que vamos a hacer es hacer pronósticos, ¿sí? O hipótesis, si lo queremos ver así. Entonces tenemos gráficamente lo siguiente: tenemos los datos de entrenamiento. Con esos datos de entrenamiento nosotros ponemos nuestro algoritmo de aprendizaje a que construya una hipótesis. Una vez que tenemos construida la hipótesis, ya no ocupamos esto, y ahora sí ya nomás nos dan por ejemplo, en este caso, un tamaño de la casa, y gracias a que ya tengo la función hipótesis puedo calcular el precio, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo es la función hipótesis? Nuestra función hipótesis va a ser igual, y aquí es donde empiezan las diferencias con Machine Learning que habíamos visto la clase pasada, ¿no? En lugar de que sea teta 0, ahora es b. B más teta 1 por x1, ¿sí? Si hubiera x2, pues sería más teta 2 por x2. Si vamos a ver ejemplos donde haya más de una sola x. Bien, entonces B y teta 1 se conocen como los parámetros del modelo. Entonces, lo que debe hacer nuestro algoritmo es encontrar los parámetros del modelo. O sea, una vez que hemos encontrado los parámetros del modelo, se puede decir que ya encontramos la función hipótesis, porque nuestra función hipótesis se forma de estos parámetros. Aquí hay un ejemplo, tenemos x y tenemos nuestra hipótesis, ¿sí?
Por ejemplo, si b es igual a 0, entonces cuando b es igual a 0 siempre vamos a comenzar en el origen. Siempre comenzaríamos en el origen. Si b tiene un valor diferente de 0, entonces comenzamos con ese valor de b cuando x valga 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí b vale 1, entonces cuando x vale 0 comenzamos en 1. Aquí b vale 1.5, entonces cuando x vale 0 comenzamos en 1.5. Bien, lo que sigue sería algo así como la pendiente, porque es decir, para cada unidad que cambie x va a cambiar este valor, nuestra hipótesis, ¿no? En este caso dice es 1 por x, que esto pudiera decirse que y es igual a x, x, nada más. Entonces por cada 1 que cambia x, cambia 1y. Entonces 0, 0, 1, 1. X vale 1 y la función de hipótesis vale 1. X vale 2, la función de hipótesis vale 2. Y así sucesivamente. Para este otro ejemplo, comenzamos aquí, en B. Cambió la x1, y función de hipótesis solamente cambia 0.5. ¿Sí? Solamente cambia 0.5. Volvió a cambiar 1, 0.5. Volvió a cambiar 1, 0.5. Y así sucesivamente. Ok, entonces, la idea sería escoger, dice, valores. Aquí me hubiera gustado poner otro ejemplo así. Por ejemplo, hacia abajo. Comenzar en 3. A ver. No sé si lo puedo hacer. Voy a ver si lo puedo hacer así rapidito. Estamos en... Aquí sería. Entonces... A ver, estoy pensando. ¿En dónde estoy escribiéndolas? Aquí. Okay. Aquí lo estoy escribiendo. Entonces aquí solo me haría falta poner uno nuevo, ponerle un color diferente, por ejemplo green, ¿sí? Y empezaríamos en el 3 y luego quiero que sea negativo, menos 1.5. entonces este sería 3 menos 1.5. Vamos a ver, sí, nomás que sale muy abajo la gráfica, sale muy a gráfica. Le voy a poner menos 1 para que termine aquí, o puede ser así, nada más tendría que hacer la gráfica esta un poquito más grande para que también se vea esto. Sí. Tendría que poner
la gráfica esta, empecé en el 0, 0, tendría que empezar en el que menos 4, sería 0 menos 4. Vamos a ver. 0 menos 4. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, empezamos en 3 porque la B valdría 3. Y en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo porque este está restando, ¿sí? Y por cada cambio que tenemos en X hay 1.5 en la hipótesis, ¿no? De tal forma que cuando la X vale 2, la hipótesis bajó 3 ya. Bajó 3. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo cuando es negativo la teta 1, ¿eh? Bien, entonces lo que nosotros queremos hacer es escoger B y teta 1 de forma que nuestra hipótesis esté lo más cerca posible de los entrenamientos XY. Entonces, de esta forma, dice, la idea general sería minimizar la sumatoria, las diferencias, por lo que vamos a tener que minimizar la sumatoria de las diferencias al cuadrado para que no se anulen entre sí una diferencia positiva y una diferencia negativa. ¿Sí? Ok, esto que está aquí me lo voy a brincar porque o sea, está bien, pero pienso que esto debería haber ido antes. Lo quiero cambiar. Bien, vamos a empezar así. Nuestra hipótesis es la Y esta con sombrero o acento circunflejo, ¿sí? Pero me gusta más sombrero, igual a B más teta 1 por X1. Nuestros parámetros serían B y teta 1. La función del error, parámetros, que lleva acento, parámetros, ahí la lleva así. Ok, entonces nuestra función de error o de pérdida, esta L, el error de la hipótesis y la Y que se nos proporciona, se calcula es un medio de la diferencia al cuadrado. Es la diferencia al cuadrado. Lo de elevar al cuadrado es para sería como convertir a un valor absoluto, ¿verdad? O sea, lo que me interesa es si son diferentes o no. Y luego la función de costo es por todos los entrenamientos ver el error que hay, irlo sumando y al final obtengo un promedio de todos estos errores. ¿Okay? Nuestro objetivo es que el promedio de todos los errores sea lo menos posible. Entonces, la función de error se utiliza para un solo entrenamiento, para un iésimo entrenamiento, y la función de costo
finalmente también es una función de error, pero en este caso no de un entrenamiento, sino de los m entrenamientos, de todo el conjunto de entrenamientos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar pues en la función de costo, porque lo que queremos es el error que hubo en todos los entrenamientos, no individualmente, ¿no? Pero bueno, hay que calcularlo individualmente para ir sumando esos errores y sacar el costo promedio o función de costo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces sería, para este ejemplo, tenemos que, esta no puede ser más fácil, 1, la x, la y1, 2, 2, 3, 3. Si yo grafico me da así, 1, 2, 3. Bien, ahora vamos a suponer los siguientes valores de los parámetros. Vamos a decir que b es 0 y θ1 es 0.5. Entonces x y y, pues eso no cambia, porque eso son nuestros datos de entrada. X y y, aquí están, x y y. ¿Bien? Como estoy cambiando, estoy haciéndole cambios porque es la primera vez que voy a dar esto como deep learning. Es la primera vez. Entonces hay algunas cosas, digo, este manual lo voy a estar haciendo día con día. Lo que hice fue cambiar de acá porque estaba mayúscula. Bien, XY, aquí está, y ahora aquí tenemos XY también. ¿Cómo calculamos según esto? Ok, sí. Caray, sí había un error aquí, no sé por qué le puse 0, ahorita lo voy a arreglar. Es que vamos a ver, hay que arreglar esto. Sirve que ven cómo lo calculé. Nuestra función hipótesis es b, que en este caso vale 0, y la θ1 vale 0.5, entonces 0.5 por x, ¿no? Entonces viene siendo esto, 0.5 por x. Entonces aquí nuestra hipótesis es 0.5, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería nuestro error? Vamos a calcular el error. El error, ¿qué sería? Voy a ponerlo así, 1 entre 2, porque es un medio, por la diferencia de y, que en este caso es 1, menos la hipótesis, que es 0.5, ¿sí? Esta función, esto al cuadrado, y esto me da 100.125, ¿sí? Ok, ahora para este ejemplo de aquí tenemos que nuestra hipótesis es 0.5 de x, que nos da 1. Por lo tanto, aquí nuestro error debería haber sido que la y vale 2, y nuestra hipótesis vale 1. Pues esto debería dar 0.5, ¿sí? 0.5, ahorita lo voy a corregir de una vez, no vaya a ser que se me olvide. ¿Dónde está? Aquí está, 0.5.
Entonces ya tenemos aquí 0.5 el error. Y para este otro ejemplo tendríamos un medio de, en este caso sería 3 menos lo que me dio, que es 1.5, 1.125. Aquí me había faltado ponerle el punto 5 nada. Ok, este sería nuestro error. ¿Cómo quedaría nuestra función de costo? Nuestra función de costo me faltó ponerla aquí. Me faltó poner la función de costo aquí, hay que ponerla. Pero la función de costo, ¿cómo sería? Sería sumar todos los tres resultados, ¿no? 1.125 más 0.5 más 0.125. Este lo divido entre 3, que son 3 datos. Entonces, mi función de costo sería 0.58. Función de costo sería 0.58. Sería el error de mis parámetros en todo el conjunto de entrenamientos, ¿no? Este es el error para este entrenamiento. Es el error para este entrenamiento y este error para este entrenamiento. Habría que hacer ahora por así decirlo, un cambio y ver cómo mejora el error de la función de costo, ¿sí? Bueno, si graficamos esto ya está mal. 0.5. No, está bien. Esta es la Y. Estos que están aquí son los errores. Son los errores. Aquí tenemos un error de 0.5. Aquí tenemos un error de 1. Y aquí tenemos un error de 1.5. Ahora, si yo grafico mi función de costo, me da esto. Habría que ver este ejemplo con más casos de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí con θ1 igual a 0.5. Entonces 0.5 aquí nos dio el error que nos dio el costo fue 0.58, algo así, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasaría si ahora le doy una θ1 de 1.5, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima clase, jóvenes. Bueno, hasta aquí le voy a parar con esta clase. Vamos a ver eso de la gráfica esta de la función de costo la siguiente clase. Es lo que queda para ver la siguiente clase. Nos vemos.